Y era una explosión, señoras y señores. ¿Cómo están, chiquillos? Acá nos encontramos en la jornada número 5 de lo que es este Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario año 2022. Ya vamos en la quinta jornada de lo que ha sido este maravilloso año, este maravilloso mes, digo. Hemos tenido un montón de charlas súper interesantes. Ya me ha tocado ser el host de esta tercera. Mi nombre es Italo Meña y vengo acá a acompañar a mi amiga Paz y a Pepe, que seguro ya lo conocen, que nos van a dar esta charla de esta quinta jornada. Vamos a poner un poquito de música para acompañar. Ahí está, ya fue revisada por los expositores, por los ponentes, así que está aprobada. Lo único que aprobamos acá es la música. Y vamos a comenzar con esta charla que se llama Pedagogía Libertaria junto a Paz y Pepe. Sin más ni más, tremendos libertarios de España y de Chile. Les doy toda la bienvenida a ellos y a ver si los podemos recibir con un aplauso, muchachos, ahí a Pepe y a Paz. Vamos a poner acá los aplausos. ¿Se escuchan los aplausos, no? Ahí sí. Ahí se escuchan los aplausos. Maravilloso. Se escucha. Muy buena, muy buena. Maravilloso. Bien, ¿Cómo se encuentran, chiquillos? Bien, yo muy bien acá en Chile, sí. Son las 4, todo bien por acá. Bien por aquí, por Madrid también. Aquí ahora mismo son las 10. Las 10 de la noche. Bueno, mucho mejor que la última vez que te tocó, Pepe, que estabas ahí a las 2 de la mañana. Sí, que era casi la madrugada ya. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Dándolo todo. Bueno, chiquillos, todo suyo. Acá tenemos 2 grandes libertarios de 2 distintos países. Queda todo en sus manos. Cuando quieran ya pueden poner la diapositiva si quieren cargarla y yo ya la pongo acá para que la gente pueda ver. Mientras tanto, recuerden todos los que se están conectando, poner me gusta, compartir, suscribirse. Estamos transmitiendo en momentos a través del canal de Voluntarismo Libertario, dado que el Partido Libertario ha sido suspendido por 24 horas debido a las restricciones que tienen estas plataformas, por un capítulo que hubo en otro episodio que se quedó una transmisión que no hizo que nos suspendieran por este periodo. Así que solo estamos en Voluntarismo Libertario y además estamos a través de Twitter en la cuenta del Partido Libertario para que ya se vayan sumando. Vamos acá ya a compartir, tengo la diapositiva. Ítalo, yo puse compartir pantalla, pero no sé si se está viendo la presentación. Ahora sí. Ahora sí, chiquillos, sin más ni más, los dejo ahí, todo suyo. Perfecto, tío. Gracias. Muchas gracias, Ítalo. ¿Se ve bien entonces, cierto? Sí, perfecto. Ahora mismo sí, se ve bien. ¿Sí? Ya. Bien, estimados, vamos a comenzar entonces junto con Pepe, ¿cierto? Mi querido amigo de España, vamos a hacer esta charla, ¿verdad? Esta conversación acerca de este tema súper importante de la pedagogía libertaria, en el fondo, cómo abordarla, ¿ya? Porque sabemos que hay bastantes fuerzas que se oponen a esto, a liberar la educación realmente, porque al menos acá en Chile yo no veo una libertad de enseñanza. En los colegios que yo he trabajado no existe. En el papel quizás podrán decírtelo, pero en la práctica no tenemos una autonomía real, la verdad, tanto profesores como alumnos o estudiantes, en fin, ¿ya? Bien, vamos a partir entonces. Tengo acá un objetivo general que sería principalmente analizar el concepto de educación. Ahora, dentro de los objetivos específicos que nos vamos a fijar acá en la presentación y la vamos a desarrollar durante esta exposición, sería primero comprender en qué consiste la escuela tradicional. Ya eso sería el primer punto. Vamos a meter igual un poco de teoría como para aterrizar los conceptos y luego profundizar acerca de esta mirada libertaria en la educación, ¿ya? Describir los modelos de educación más utilizados, también distinguir métodos y sistemas de educación de manera alternativa, explicar claramente qué es la pedagogía libertaria y analizar tipos de educación en anarquía. Que ahí mi amigo Pepe se luce y va a mostrar, ¿cierto?, este mundo, digamos, de la educación en anarquía o la pedagogía libertaria. Así es, Paz. Bien, bueno, yo acá quiero partir con una explicación o definiciones muy simplificadas de lo que dice la RAE sobre la educación, ¿ya? Acá tenemos 4 acepciones o 4 significados y la primera sería que educación se entiende como una acción y efecto de educar. También lo podemos ver como crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. También obviamente la instrucción por medio de la acción del profesor, del docente y en un amplio espectro de
sociabilidad, ¿cierto? También la educación se entiende como la cortesía, el respeto hacia el otro, comportarse en sociedad, porque yo puedo ser muy anarquista, pero no te puedo insultar o tratar mal porque pensemos diferente. Al menos esa es mi concepción de vida y finalmente siento que la educación parte por esos pequeños detalles, esas pequeñas acciones, el tema de la tolerancia, el tema del respeto, en cualquier relación o cualquier lazo que uno puede formar en esta sociedad con toda la diversidad que existe en ella, ya diversidad política, filosófica, económica, cultural, en fin. Ahora, en cuanto a una definición ya como concreta de qué es la educación, tenemos esto, que la educación es un proceso, ¿ya? Un proceso en el cual se facilita el tema del aprendizaje junto con la adquisición de habilidades, ¿cierto? Conocimientos, valores también, creencias, hábitos, que un grupo de personas va a transferir a otro grupo de personas, ¿ya? Ahora, en esa transferencia de hábitos, valores, etcétera, se pueden dar una serie de dinámicas para que este proceso se lleve a cabo. No sé, por ejemplo, juegos o ensayos, debates, formar juicio crítico, la memorización que también se utiliza, ¿cierto? No soy partidaria de eso al 100%, pero se sigue utilizando, digamos, que viene un poco de este modelo de la escuela tradicional, ¿ya? Pero en teoría y en resumidas cuentas, educación sería un proceso en el cual se transmiten estos conocimientos básicamente de generación en generación. Y ahí nos podemos también ir al tema de, bueno, qué pasa en las casas, por ejemplo, qué pasa con el rol de los padres, qué tipo de valor quiere un padre que tenga su hijo, y luego esos valores quizás pueden chocar con lo que le dicen en el colegio o lo que, no sé, los amigos le pueden decir a ese estudiante en particular. En fin, yo creo que ahí el tema de la educación no solo está en el colegio, y de hecho, al menos para mí, yo no la veo solo en el colegio. Yo siento que la primera educación viene del hogar, viene de los padres o tutores o quien en el fondo esté a cargo de esa persona que se va a formar con el tiempo, ¿ya? Entonces, quería partir como con esas definiciones y también quiero complementar esta definición con algunas miradas de personajes importantes, ¿cierto?, a través de la historia, como por ejemplo el señor Aristóteles. Ya voy a presentar a algunas personas acá. ¿Cuál es la visión en el fondo que ellos tenían de educación? Para Aristóteles, por ejemplo, la educación consiste en dirigir los sentimientos, fíjense acá, de placer y dolor, cómo controlar quizás el placer, los impulsos, las pasiones, ¿ya? Y el sufrimiento. Como decía Schopenhauer, por ejemplo, todos estamos sufriendo, todos estamos cargando quizás una mochila, como por ahí Camus decía en el mito de Sísifo, ¿cierto? Aristóteles al parecer lo ve así. La educación entonces consiste en manejar quizás o dirigir estos placeres y estos dolores hacia un orden ético, ¿ya? Para Auguste Comte es una definición que al menos yo no comparto, pero sí me pareció particular su visión, ¿ya? Una visión que al menos yo entiendo un poco más como colectivista, ¿ya? Porque él dice que educación es la manera de aprender a vivir para otros, por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad, fíjense acá, sobre la personalidad. Yo lo veo al revés, ¿ya? Yo creo que es primero el individuo, con todo lo que él tiene, con lo bueno y con lo malo también, porque aquí nadie es perfecto, y luego, cuando tenemos individuos, podemos hablar de una sociedad. Al menos así lo veo yo, pero él tiene una visión un poco diferente y para él es más importante la sociedad que la personalidad de cada uno de nosotros, ¿ya? Tenemos también a Ayn Rand, ¿cierto? Una escritora, filósofa que también a mí al menos me gusta bastante, rescato hartas cosas de ella, y para esta señora, ¿cierto? Para esta académica, educación es desarrollar la mente del hombre, básicamente desarrollar, ¿cierto?, la mente, sus capacidades. ¿Para qué? Para que pueda lidiar, para que pueda salir adelante, podemos decirlo de esa manera, con los hechos que van surgiendo en la realidad. Ella fue una mujer sumamente objetivista, muy racional, por ende para ella la educación es eso, formar personas para que puedan lidiar con las cosas reales, con lo que ocurre objetivamente en su alrededor, ¿ya? Tenemos también a Immanuel Kant,
que él dice que la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda su perfección. En este caso, digamos que él ve al hombre naturalmente bueno, ¿cierto? Él es capaz de ver a las personas, digamos que podemos llegar a ese nivel de perfección, podemos llegar a ese nivel de desarrollo y así explotar aquellos valores, virtudes que cada uno de nosotros tiene consigo, ¿ya? Tenemos también a Nietzsche, un filósofo también amado y odiado, creo yo. Como que con Nietzsche tú lo entiendes y lo amas y lo respetas, o te vas a quedar con ese cuento de que gracias a él luego nacieron los nazis, etc. ¿Ya? Bueno, él habla del superhombre, ya lo pueden ver ahí en la definición, y me gusta esa parte donde él dice que la educación no debe tender a ser algo igualitario, sino que con la educación tenemos que distinguir a cada individuo, ¿ya? Una mirada que al menos a mí me gusta mucho, respetar la individualidad, respetar, por ejemplo, los distintos niveles de aprendizaje o el ritmo de aprendizaje que cada persona va a tener en el colegio, ¿ya? En el aula de un colegio, en la universidad, en fin. Cosa que ahí podemos un poco más adelante hablar de la experiencia de lo difícil que es tratar individualmente a cada personita, a cada estudiante que está sentado en la sala de clases, ¿ya? Para Nietzsche, entonces, la educación debe distinguir al individuo. No tenemos que ser iguales, porque en el fondo es imposible que seamos iguales, ¿ya? ¿Para qué? Para que nazcan estos superhombres, ¿ya? Y como él muy bien dice acá, hombres fuertes y poderosos que se aparten del rebaño, que se aparten del colectivismo, de esta sensación de ser simples ovejas o borregos, ¿ya? Por ende, él apela a este superhombre, a un individuo fuerte, que no tiene que ver con un individuo que es totalitario o que va a imponer su postura a los demás, sino que simplemente reconocerse como un individuo con capacidades, con inteligencia, y de ahí yo puedo destacarme, ¿cierto? Pero por ese tipo de cosas, no en el sentido de que yo te voy a vapulear o dañar porque te considero débil. No va por ahí al menos la postura de Nietzsche, ¿ya? Y bueno, él también dice que estos superhombres deberían también estar destinados a educar a los que siguen, ¿cierto? A las generaciones venideras, y que esos hombres venideros también debieran formar sus propios valores, ¿ya? O sea, él apela a que generación tras generación los valores van cambiando. Es muy difícil que los valores se mantengan a lo largo del tiempo. Las generaciones van cambiando, los jóvenes van, explotando otras ideas. Y en el fondo yo creo que también todas estas crisis sociales tienen que ver con eso. Acá hay un tema filosófico también muy profundo de por qué se generan crispaciones sociales, por qué hay roces sociales, ¿ya? Porque en el fondo también todos compartimos una visión de mundo diferente, ¿ya? Tenemos a Nietzsche y tenemos también a este gran caballero, yo lo encuentro también un seco, Michel Foucault, ¿ya? Quizás no comparto todo lo que él decía, pero al menos encuentro que lo que él hace, esta conexión entre educación y poder, al menos a mí me hace mucho, mucho sentido, ¿ya? Él dice que la educación en sí, o los sistemas de educación, son una forma política, ¿ya? ¿De qué? Fíjense ahí, de mantener o de modificar los discursos que ya se establecieron o los saberes que ya se establecieron en una sociedad determinada. Entonces, para este caballero, para Foucault, la educación, los sistemas de educación son una forma de perpetuar el poder que impera en ese momento, ¿ya? En ese sentido, yo al menos le encuentro razón por la misma experiencia también que yo tengo siendo profesora, ¿cierto? No tenemos esa libertad de enseñanza como lo mencioné antes. Tenemos un currículum que hay que seguir, que viene del Ministerio de Educación que se rige por un gobierno en particular y que va a sufrir reformas, según el político que esté en la cabecera, ¿ya? Por ejemplo, ahora podemos ver muy fuerte este tema de la educación no sexista. Yo tuve que hacer una charla de eso, obligatoriamente. Tuve que hacérsela a mi curso, a un tercero medio, y fue como ya, toma, tienes que hacerlo y listo, sin ninguna preparación con antelación, sin ni siquiera preguntarme si quiero hacerlo o no quiero hacerlo.
sin también preguntarle a los alumnos si querían escuchar eso o no querían escuchar eso. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una situación muy particular donde según el gobierno, ¿cierto? Según la visión de este gobierno de turno, van a meter igual sus tentáculos en la educación, así como también los gobiernos de derecha lo hacen, ¿ya? No digo que solo la izquierda, sino que tanto derecha como izquierda quieren, obviamente, seguir manteniendo el monopolio de la educación. ¿Por qué? Porque es una forma más de organización política y de control y de poder, ¿ya? Como a estas personas políticas les gusta, ¿ya? Bien, tenemos entonces ahí algunas definiciones, una pincelada quería hacer yo acerca de cómo diferentes visiones, diferentes personas han abordado el tema de la educación. Y tenemos un poquito acá de historia acerca de la escuela tradicional, ¿ya? Voy a pasar bien rápido esto, si quieren ahí después por último se sube la presentación, bueno, va a quedar guardada, así que ahí lo pueden ver con más detalle. Bueno, un poco de historia acerca de esto de la escuela tradicional. Primero el modelo surge con las escuelas catedralicias, ¿ya? En la época del cristianismo hasta el siglo IX. Luego ese modelo fue adoptado por franciscanos y dominicanos y tuvo mucha relevancia con los jesuitas, ya por ahí en el siglo XVI. En el siglo XVII las órdenes religiosas que estaban a cargo, ¿cierto?, de la educación, empezaron a cuestionar un poco a los jóvenes, empezaron a decir, oye, no, ¿sabes qué? Parece que necesitamos más control o necesitamos poner un poco de freno porque a lo mejor estos jóvenes son débiles y pueden caer en el pecado, ¿ya? Pueden caer en la tentación del mal, ¿sí? Esa mirada bien dogmática que tenían los religiosos, ¿verdad?, en esa época, ¿ya? La iglesia, por supuesto, siempre ahí detrás, ¿ya? Como otro estado en esos momentos. Y ya finalmente por ahí en el siglo XVIII y XIX surge como tal la escuela pública en Europa y América Latina. Acá, como sale ahí entre paréntesis, ¿cierto?, tiene que ver mucho con este tema de las revoluciones republicanas de doctrina político-social del liberalismo del siglo XX. Ya en el fondo, ese tipo de movimientos sociales, ¿cierto?, políticos, etcétera, fomentaron este otro movimiento para que se vaya pensando y vayan como originando este tema de la escuela pública. Y tenemos dos personas acá que también voy a dar una pincelada rápidamente, de San Ignacio de Loyola y John Amos Comenius, ¿ya? Tenemos acá a este caballero que se llamó Íñigo López de Recalde, más conocido como San Ignacio de Loyola. Bueno, San Ignacio, ¿por qué? Porque se convirtió en un líder religioso, luego fue un santo, ¿cierto?, santificado, fue fundador de la Compañía de Jesús y al menos, ¿cuál era la visión que él tenía? La visión que él tenía es que la pedagogía se tiene que basar en la separación del mundo infantil del mundo adulto, del mundo infantil, juvenil, del adulto, ¿ya? Por esa misma visión que decían que los jóvenes o los niños se podían como contaminar con los vicios de los adultos. Entonces, las clases, por ejemplo, o digamos la manera de tratar la enseñanza, era en espacios muy pulcros, muy limpios, y prácticamente los chicos estaban como encerrados en esos lugares, ¿cierto?, para no tener estos acercamientos con la maldad o el pecado, en fin, una mirada, ¿cierto?, igual muy dogmática de la educación y muy conservadora por lo demás, ¿cierto?, con este cuidado excesivo en que el chico o la chica descubra su mundo interior también, ya explorando con otros, etcétera, ¿ya? Y él tiene un libro que fue escrito en 1832, Pedagogía Eclesiástica, donde él promueve esta escuela tradicional teniendo en cuenta que cada uno de los actos individuales puede afectar a los próximos, ¿cierto?, o también a los más lejanos, que hay consecuencias en el fondo de los actos propios, ¿ya? Que no se nos olvide eso, por favor, que tenemos consecuencias que pagar si es que hacemos cosas malas, por supuesto. Yo creo que es como algo básico que todos debiéramos entender, ¿ya? Hacernos cargo en el fondo de lo que hacemos. Y por otro lado, este caballero, John Amos Comenius, fue un teólogo, filósofo y pedagogo. Él sentó las bases de la pedagogía tradicional en su obra que se llamó Didáctica Magna. Planteó por primera vez en la educación esta idea de que sea universal y sistematizada,
¿ya? Y al menos la visión que él tiene en cuanto al maestro, cómo debe ser el docente para John Amos, debe ser en este caso una persona que provoque el deseo de aprender, el deseo de saber. O sea, yo no voy a obligar al alumno a que haga algo, sino que yo tengo que motivar a esa persona, impulsarlo. Como dice ahí muy bien, provocar ese deseo de que esa persona quiera aprender, ¿ya? Cosa que la verdad podríamos decir que, claro, uno ahora como profesor, ¿cierto? Tienes que tener toda la energía y la motivación para motivar a niños que incluso no quieren ir al colegio, que incluso no quieren estar ahí sentados en una sala escuchando las mismas cosas todos los años, ¿ya? Y son cosas que a veces mis mismos alumnos me dicen, sobre todo tercero o cuarto medio, que ya están aburridísimos del colegio y del sistema, de cómo es, ¿ya? Ahora, características de la escuela tradicional que podemos visualizar, lamentablemente, que se siguen viendo en la enseñanza que tenemos ahora del siglo XXI, ¿cierto? Por ejemplo, el magistrocentrismo. Esto tiene que ver con que la figura de autoridad, y todo gira en torno, digamos, a la figura del maestro, la figura del docente. Ese tipo, por ejemplo, de visión es algo que ya no se ve mucho, la verdad. La idea es que ahora el docente sea más bien una guía, un compañero en este camino del aprendizaje, pero no simplemente una persona superior que se va a parar frente al aula solo a exponer, a dar una cátedra, y el que entendió, entendió, y el que no, lo siento mucho. Quizás en la universidad eso se puede seguir aplicando, pero al menos en los colegios se trata de que la figura protagonista esté en el estudiante, no en el profesor, ¿ya? Bueno, exposición y memorización, esas son técnicas que sí se siguen usando. Depende también del profesor igual, no digo que todos los colegios y todos los profesores hagan esto. Esto también depende de, a ver, ¿yo qué estrategia quiero ocupar? Yo a mi curso lo noto de tal manera, ¿qué puedo hacer? También hay una situación donde el docente tiene que tomar, digamos, acción y buscar diferentes estrategias para que idealmente todos puedan aprender qué es lo esperable, ¿cierto? Pero ahí volvemos al punto de cómo también detectar esas necesidades individuales que esos chicos que están ahí en tu salón necesitan. Y cómo hacerlo en un salón, por ejemplo, donde tenemos a 40 o 45 niños por sala. La verdad es que ahí se complica bastante este tema de tratar de individualizar y buscar estrategias como para cada chico y en el fondo que puedan salir adelante, ¿ya? Bueno, el enciclopedismo, ¿cierto? Prácticamente materia, sin como una explicación o una ejercitación o un aprendizaje en el fondo significativo, ¿ya? Evaluación de resultados, que eso sí se sigue haciendo, por más que digan, por ejemplo, acá en Chile que existe el decreto 67, que hay que diversificar en el aula, bla, bla, bla. Mucho papel bonito, mucha letra muerta, pero finalmente seguimos fomentando la evaluación de resultados. Acá en Chile se sigue usando el tema de las notas, ya la mayoría de los colegios trabaja con calificaciones, con anotaciones al libro, que no sirven de nada para mi visión, ¿ya? Así que en el fondo, evaluación de resultados sí, se sigue aplicando acá en este modelo chileno, ¿ya? Verbalismo y pasividad, que se conecta con lo que explicaba antes, el tema de que el maestro solo dicte la clase, haga una clase expositiva donde se para, te presenta la información, el alumno generalmente, no sé, va a tomar apuntes o uno puede dictar algo en específico y más allá de eso no hay como una acción más profunda. Y la pasividad, porque el alumno tiene un rol pasivo, totalmente pasivo, donde solo está sentado y el docente es quien es el emisor y poco más vomita la información y ahí el alumno tiene que tratar de entenderla como sea, ¿ya? Pero no hay un rol activo del estudiante, al menos acá en la escuela tradicional, ¿ya? Verticalismo y autoritarismo por esta figura de autoridad que tiene el docente frente a los demás que están en la sala, ¿cierto? Al resto de los estudiantes, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas cosas que la verdad seguimos viendo en la educación actual, ¿ya? El tema de, por ejemplo, verticalismo y autoritarismo, claro, ahí se sigue viendo al profesor como una autoridad,
al menos yo no lo veo así. Yo como profe no me gusta mucho eso de llegar y solo dar órdenes y no soy como de esa onda, ¿ya? Esto se ve mucho ya en los profes que tienen otra escuela también, por los profes más mayores, ¿cierto? Ojalá ningún profe mayor se ofenda por esto. Son visiones que uno ve en los colegios. Yo ya tengo experiencia de 6 años más o menos haciendo clases. Yo sé que no es tanta, soy una profe joven todavía, pero en esos 6 años yo he visto todo esto, ¿ya? Y otras cosas más que no se pueden contar. No, pero esto al menos, algunas de estas cosas sí se siguen aplicando, ¿ya? Bien, tenemos entonces otros modelos, ¿ya? Digamos como aparte de la escuela tradicional, y tenemos acá el modelo conductista. Ya voy a dar algunas características. Por ejemplo, el aprendizaje se da a través del entrenamiento, ¿ya? La repetición constante de los contenidos o en el fondo de las conductas que yo como profesor espero de mis alumnos, por eso conductista, ¿ya? ¿Qué más se tiene que ejercitar mucho? La práctica, ¿cierto? Y la exposición. Y se pretende el aprendizaje por, como dije antes, el modelamiento de la conducta de la persona, ¿ya? Bueno, la imagen ahí complementa bastante este tema punitivo de la educación. Bueno, antiguamente los profes te podían hasta pegar, ¿cierto? Yo me acuerdo, mi papá me contaba a veces que más de alguna vez le llegó un coscorrón, un tirón de patilla, ¿ah? Antes así era la cosa, ahora obviamente uno como profe no tiene ningún tipo de facultad para hacer eso y tampoco es algo que yo defendería o que yo impulsaría, la verdad, ¿ya? Bueno, la evaluación centrada en el resultado final utiliza estímulos y refuerzos, ¿ya? Porque en el fondo acá no se fomenta que el alumno quiera aprender por sí mismo, sino que tú tienes que darle ese plus, así como, mira, vamos a hacer esto y esto va a tener décimas, típico, o la guía es con nota, ¿ya? Y eso sigue pasando, la verdad. Acá los chicos en general, no es por ser mala onda con los estudiantes ni nada, pero son muy poquitos los que hacen las cosas por una motivación real, ¿ya? Entonces yo siento que igual muchos estamos frustrados en este sistema, tanto los profes como los estudiantes, ¿ya? Porque nos afecta a ambos roles por igual, podríamos decirlo. Nos afecta como en ese sentido, ¿ya? Entonces acá el profesor tiene que usar el estímulo, tiene que utilizar el refuerzo para obviamente tener esas acciones y esas conductas que él espera de sus estudiantes, ¿ya? Y por supuesto el alumno tiene un rol totalmente pasivo, no se involucra más allá en su proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la verdad es que todo viene ya hecho por el docente. Entonces el alumno solo tiene que responder a las conductas que el docente quiere que ese niño o esa niña en específico logren en un determinado contenido, etc. ¿Ya? Vamos a pasar al constructivista. Respalda a los estudiantes para que logren sus propios conocimientos. Acá podemos ver un poco más de autonomía, ¿ya? El error es algo fundamental. El error no es algo punitivo, se aprende del error. Y claramente si nos equivocamos, uno dice ya, perfecto, me equivoqué, por ende no tengo que ir por ese camino, tengo que buscar otra fórmula. Entonces, para ellos el error es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Tenemos acá que tanto profesor, estudiante como contenido actúan de manera bidireccional, como un todo en el fondo, ¿ya? Se complementan, ¿ya? El docente debe reflexionar acerca de su actividad, digamos, docente, de su práctica docente, y lograr, como les decía antes, identificar las necesidades de cada personita que está en el aula. Cosa que, insisto, es muy difícil teniendo 40 o 45. Incluso ya teniendo 20 es una situación bastante compleja, ¿ya? Claro, se facilita porque tienes 20, pero igual por ahí puede que se te escape siempre uno o dos donde simplemente no pudiste llegar o no pudiste alcanzar los objetivos, ¿cierto?, esperados, ¿ya? Que se impulsa un pensamiento crítico, creativo y reflexivo, ¿ya? Tenemos otro modelo que sería el experiencial, romántico o naturalista. Bueno, como su nombre lo dice, se basa en una manera natural y espontánea de aprender, ¿ya? Y se consideran las diferentes habilidades de los estudiantes
en su proceso de aprendizaje, y los estudiantes en este tipo de modelos, por ejemplo, tienen un rol totalmente protagonista y activo. La evaluación es cualitativa, o sea, vamos a trabajar con valores, ya no cuantitativa, simplemente calificar, poner una nota, sino que vamos a trabajar más bien con valores u otras formas de evaluar que no sea simplemente una calificación, ¿ya? Y se aprende haciendo, por eso experiencial, vamos experimentando, vamos trabajando y el alumno va aprendiendo ahí, con lo que él va realizando por él mismo incluso, ¿ya? Ya no el docente te entrega, no sé, un libro, toma, léelo y apréndetelo de memoria y te evalúo. No, sino que a lo mejor, oye, mira, tenemos que leer esto, leamos en conjunto, evaluemos el libro a través de un cómic o de una obra dramática, en fin, buscar como otras estrategias para que el alumno también tenga esa motivación de ir al colegio. Sí, yo creo que ese es otro desafío, motivar a los chicos para que quieran estar en el colegio, junto con la jornada escolar completa, que es un fracaso para mi gusto, pero bueno, hay que seguir adelante en este sistema que tenemos, ¿ya? Y por último, el último modelo que voy a destacar en esta jornada sería el modelo cognitivista, ¿ya? Se forma el estudiante de manera que sea una persona autónoma, independiente y que sea capaz de aprender por sí mismo. Yo creo que ahora con Internet, la globalización y todo lo que tenemos a mano, sinceramente yo no sé para qué sirven los colegios últimamente. Yo me lo cuestiono mucho. Yo a veces creo que son simples guarderías, porque tenemos todo aquí, en un solo clic para que tú quieras aprender de lo que sea, ¿ya? Obviamente no digo que las escuelas se acaben mañana mismo, ¿cierto? La educación estatal podría ser, pero de que surjan otras maneras de enseñar, me parece fantástico, como el homeschooling o las escuelitas libres que por ahí estuve investigando ayer, y existen en Chile, algunas se rigen igual por el ministerio, pero no es como tan, digamos, obligatorio, ¿cierto? Como si pasa en un colegio tradicional, sea municipal, sea particular, subvencionado, da lo mismo eso. En este modelo también el estudiante es protagonista y el docente es un mero apoyo o guía, ¿ya? El modelo también plantea 5 principios. En este caso sería recordar, reconocer, implementar, juzgar y desarrollar. Y también se evalúa cualitativamente. Ya nos vamos a concentrar en valores y no en calificaciones, donde muchas veces podemos generar más frustraciones que una sensación de que, oye, sí, realmente estoy aprendiendo tal contenido, ¿ya? Bien, querido Pepe, todo suyo. Vale, pues muchísimas gracias, Paz. Bueno, pues una presentación brillante de Paz. Y bueno, ahora vamos a presentar los diferentes métodos, ¿no? Que hay dentro de la educación, ¿vale? Porque, bueno, ya hemos visto el método tradicional, pero ¿qué más métodos hay, no? O sea, ¿en qué consisten estos nuevos métodos? Pues bueno, consiste en la búsqueda de una mayor libertad y participación del alumnado en el aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, a día de hoy ya sabemos que muchas veces el alumnado no participa del todo, ¿no? Hay veces que sí, pero no del todo. Y bueno, tenemos unos cuantos métodos aquí, como es el método Waldorf, el método Montessori, el método Sudbury, el método Amaraberry y el método Reggio Emilia. Y ahora vamos a presentar cada uno de ellos, ¿no? Vamos a empezar por el método Waldorf, ¿vale? Que es un método creado por Steiner, ¿vale? Y que consiste básicamente en una educación integral, ¿vale? O sea, una educación donde integra actividades intelectuales, prácticas artísticas, también actividades relacionadas con el aire libre, con prácticas rurales, etc., ¿vale? Luego se educan individuos como personas libres, moralmente responsables, con empatía y con razonamiento crítico, ¿vale? Es una educación que tiene una moralidad detrás, ¿vale? Y que, bueno, y se apuesta por un ambiente creativo y que el estudiante está en el centro del aprendizaje, ¿vale? Y no existe presión de los exámenes y las notas, es decir, no hay exámenes, no hay notas, y más bien, como antes nos ha dicho Paz, se basa en valores, ¿vale? A ver, pasa el método siguiente.
Vamos a ver ahora el método Montessori, que para mí es uno de mis favoritos. Bueno, este método es creado por María Montessori, que fue una educadora, una pedagoga y además también fue médico, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque, claro, un médico ya no solamente ve eso de manera pedagógica, sino también a través del cerebro, ¿no? Ella plantea pues un aprendizaje a través del juego, por eso ella utiliza muchísimo ambientes, y dentro de esos ambientes les pone como juegos, les pone una serie de juguetes, de cosas para que los niños puedan interactuar con ellos, ¿vale? Y establece una autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de escogencia, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina, ¿vale? Valores muy importantes. Y se basa básicamente en que el docente es un guía, ¿vale? El docente no es alguien que te dice lo que tienes que hacer, sino te ayuda, es un ayudante del alumno, ¿vale? Y luego también destaca porque cada niño consigue los objetivos a su ritmo, ¿vale? Es decir, que no te pone una serie de límites para que, ni te pone unas notas, ni te pone una serie de cosas para que... No. Cada uno va a su ritmo y aprende a su manera, ¿vale? Eso es muy importante porque así los niños son, ya sabemos que son seres que siempre están experimentando, ¿vale? Siempre están experimentando continuamente. Entonces siempre quieren tocar todo, siempre quieren hacer esto, hacer lo otro, y eso es bueno, porque ellos lo que están haciendo es aprender a esto, qué es lo que hace, esto cómo me hace sentir, esto cómo... Eso les ayuda mucho a avanzar y a conocer cosas nuevas, ¿no? A ver, pasa al siguiente método. Que veamos... Vale, el Reggio Emilia. Pues bueno, nació en 1945 y fue inventado en Italia por Loris Malaguzzi, ¿vale? Que bueno, es un método que consiste en que el profesor solo guía al alumno, ¿vale? O sea, es muy parecido al anterior en ese sentido, pero este método, a diferencia de los anteriores, pues se centra en que haya una participación activa con las familias, ¿no? Y eso requiere que también los padres estén presentes. Algo muy curioso, porque yo creo que es de los métodos que vamos a ver ahora mismo y de los que yo conozco, es el único que mete a los padres ahí. Es algo muy curioso. Y bueno, también dice que el aprendizaje significativo y auténtico es lo más destacado y que se basa en talleres y experiencias reales, ¿no? O sea, ellos no dan clases, ellos dan talleres. Y los talleres son, pues, bueno, es algo muy... como que dan un poco de todo, ¿no? Dan más diversidad, entonces se centra en eso. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. A ver. El sistema Maraberry. Vale. Bueno, este es un sistema inventado por Lolianau. Es un modelo educativo práctico y menos teórico que el tradicional, ¿vale? Y que el aprendizaje se basa a través de la simulación de la vida cotidiana. Es una educación mucho más práctica, ¿no? Centrada en menos teórica y eso. Y bueno, el conocimiento se adapta a las necesidades de cada niño y su entorno y se fomenta el debate y el pensamiento crítico. Eso es muy importante, ¿vale? A ver, pasamos al siguiente. Vale, el Sudbury. Bueno, pues se originó en una escuela fundada en 1968 en Estados Unidos por Daniel Lindbergh, y en que se basa en que todas las decisiones son tomadas en asamblea. Eso es muy parecido a la pedagogía libertaria que vamos a ver a continuación. El estudiante se encarga de su propio proceso de aprendizaje, o sea, no hay unos planes de estudio, muy parecido también al método que hemos visto anteriormente. Y los maestros actúan como consejeros, también muy parecido al Montessori. Y no hay exámenes ni un sistema de calificaciones, exactamente igual que los métodos que hemos visto anteriormente, donde ninguno tiene examen. Vale, pues pasamos al siguiente. Al siguiente la línea. Ahí. Pedagogía libertaria. Bueno, esto es algo diferente porque antes hemos visto unos métodos y ahora vamos a ver
otro método nuevo, que es la pedagogía libertaria, que podemos considerarlo como un método. Y bueno, ¿y qué es la pedagogía libertaria? Pues una serie de planteamientos propuestos, hecha por determinados sectores del anarquismo, donde los puntos en común de estas propuestas se relacionan en conseguir un método de aprendizaje en el que la persona pueda desarrollar sus actitudes libremente, sin autoridad impuesta, etc. O sea, tiene una serie de valores, ¿vale?, que recoge y que están dentro de este método, como es el apoyo mutuo, la libertad, la responsabilidad, la racionalidad, la dignidad, la individualidad. Ya veremos viendo en las siguientes láminas cómo va esto. A ver, pasa a la siguiente. Vale. Bueno, tenemos los famosos pedagogos que inventaron este método, que son Francisco Ferrer Guardia, Ricardo Mella y León Tolstoy. León Tolstoy es un anarquista, un anarcocristiano y un anarcopacifista también se le llama, que fue muy importante dentro del movimiento y que fue muy importante dentro de la educación en el anarquismo. Y bueno, se colocaron en práctica diversas experiencias, como la Escuela Moderna de Barcelona, la Ruché, de Sebastián Faul, y la Escuela Racionalista José Sánchez Rosa, ¿vale? O la Escuela de los Obreros, también, que fueron los de la CNT en España, en el siglo XX. Y en Estados Unidos surgió entre 1910 y 1960 un movimiento de escuelas modernas inspirados en la obra de Ferrer, ¿vale? Pues pasamos lámina. Vale. Los pensadores de la corriente humanista también se basaron en esto, del campo de la psicología, como Erich Fromm, del campo de la pedagogía, como Rudolf Steiner, y han retroalimentado las ideas de una pedagogía de corte anarquista. Bueno, que más recientemente pensadores de varias formas de anarquismo han planteado reformas educativas en torno a conceptos tan distintos como la desescolarización de Ivan Illich, la pedagogía Waldorf, la pedagogía activa no directa o la educación en casa, ¿vale? Son promovidas por asociaciones de padres de familia. Y bueno, los principios de la pedagogía libertaria, como bien estaba diciendo antes, pues entran en principios como, por ejemplo, la libertad personal, sin autoridad, autonomía individual, aprender jugando, sin diferencias sociales ni de sexo, la asamblea, como bien hemos visto antes, en otra de los métodos anteriores, y sin creencias religiosas, ¿vale? Esto quiere decir que esto es un método no religioso, ¿vale? Es un método laico. Entonces, todos estos métodos, todos estos principios que estamos viendo aquí en este método, ¿vale? Recogen lo que yo ya he comentado de que se basa en unos valores, ¿no? Bueno, no hay exámenes también, igual que los otros anteriores, y que ponen al alcance del individuo todo aquello que necesite para alcanzar su objetivo, ¿vale? Y entonces, para ello, la educación es un instrumento para conseguir la emancipación con el objetivo de conseguir cambiar la sociedad. A ver, cambiar la sociedad para que la sociedad, a través de esos valores y a través de esos principios, ¿no?, pues pueda regir una sociedad, digamos, una sociedad moralmente correcta, ¿no? Una sociedad, pues, que tenga unos principios y unos valores para que puedan convivir adecuadamente, vamos. Pasa a la siguiente. Vale. Ahora vamos con Paideia, que precisamente Paideia es una de las escuelas, ¿vale?, que utiliza el método que hemos visto anterior, el método de la pedagogía libertaria, ¿vale? Y esta escuela la he querido poner aquí porque es una escuela española muy importante, que aquí en España la verdad que el tema de la educación está fatal, y que haya esta escuela aquí es algo para mí increíble, vamos, o sea, es una cosa súper rara, extraña, vamos. Y bueno, esta escuela lleva 35 años en este país, se hizo en Badajoz, y es un proyecto pedagógico que fue edificado por Josefa Martín Luengo, que falleció desgraciadamente en 2009, y pasa ahí. Y que funciona de manera autogestionaria. ¿Autogestionaria qué quiere decir? Pues quiere decir que funciona de una manera
autogestionada, es decir, no hay dinero de por medio. Esta escuela funciona a partir del trabajo de los padres, del trabajo de los profesores, del trabajo de los mismos alumnos. Entonces, es una nueva manera bastante interesante de que funcione un colegio y que no funcione como una forma común que vemos, ¿no? Y bueno, yo he estado en algún que otro colegio así, he estado en algo así, bueno, y sí, que estaba en algo así básicamente, y la verdad que yo recuerdo que se formaban asambleas. En esas asambleas se decidían las cosas, ¿vale? Y a través de las asambleas, pues las personas iban organizándose, iban decidiendo, pues mira, ahora esta tubería se ha cortado, entonces hay que llamar a que este sabe, que él viene a arreglar la tubería, ¿no? Son cosas así muy interesantes. Bueno, también se basa en la responsabilidad que es compartida, es decir, que es lo que acabo de hablar ahora mismo, ¿no? Que las decisiones se toman de manera asamblearia y que cada persona, a cada persona se da según sus posibilidades y recibe según sus necesidades. Bueno, esto ya sabemos que no es del todo así, pero básicamente la mayoría de las veces sí que se intenta, ¿no? Se intenta que se cumpla este lema, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, y tipos de educación en anarquía. Vale, esto es otro punto muy importante y muy interesante. A ver, pasa. Bien, aquí lo que vamos a entender es cómo funcionaría una anarquía en una comunidad. Entonces, para entender eso, primero tenemos que entender qué es una comunidad. Y una comunidad es un territorio, ¿vale?, que está ocupado por unas personas donde voluntariamente han aceptado formar una unión entre esas personas para que a través de esa comunidad se puedan organizarse. Y entonces, ¿qué relación tienen las comunidades con la enseñanza? Pues hombre, la enseñanza dentro de las comunidades es algo muy importante, porque lo que hace básicamente es que a los niños los prepara para que luego el día del mañana, a los niños y adultos, porque la enseñanza no es solo de niños y adultos, pues los prepara para que el día de mañana pues puedan aprender a realizarse y a realizar cosas dentro de esa comunidad, ¿vale? Aquí hay una cosa personal mía, pero esto no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero yo diferencio, y para mí es muy importante la diferencia entre enseñanza y educación, ¿vale? Para mí la educación es algo moral, son valores morales, ¿vale? Y luego está la enseñanza, que la enseñanza es instruir. Instruir quiere decir que a ti te enseñan un oficio, ¿vale? Entonces, ¿por qué para mí esto es muy importante? Porque para mí la educación, que son los valores y la moralidad y todo eso, pienso que tiene que estar en los padres, no en los profesores. Y este pensamiento, de hecho, es mucho de Tolstoy. Tolstoy dice eso, que la educación tiene que estar en los padres, ¿vale? Y la enseñanza, la instrucción, tiene que estar en los profesores. Son los profesores los que tienen que enseñar esos oficios. Y los padres enseñarle luego, cuando vayan a su casa a los niños, una educación y unos valores morales, ¿vale? Y esto es muy importante porque esto, por desgracia, hoy en día se está perdiendo, ¿vale? Y luego, pues, tenemos a niños como tenemos. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden las comunidades establecer un sistema de educación? Porque esa era, diferenciando entre enseñanza y educación, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, tenemos muchísimos ejemplos de comunidades, sobre todo comunidades religiosas, que se organizan en ese tema y que enseñan unos valores a esos niños, ¿no? También a través de casa, en casa me refiero, puedes enseñarle valores y demás a tu hijo, ya sean valores cristianos o no, sean valores objetivistas en mi caso, ¿no? Pero yo pienso que los padres aquí es fundamental, ¿vale? Aunque también existen unas alternativas que yo las veo perfectas y me gustan también mucho, que son los talleres de filosofía. En los talleres de filosofía hay
dos ramas. Están los talleres de filosofía enfocados a los niños, donde son talleres que los padres los llevan allí y a los niños se les enseña una educación concreta, ¿vale? Pero ya el padre sabe dónde está llevando al niño. No lo lleva a un colegio, que en un colegio realmente no sabes muy bien por dónde te van a salir, ¿vale? Entonces esto es más especializado, ¿vale? A mí me gusta más esto porque la persona que enseña y que educa está especializada en eso, y para mí eso es importante, ¿vale? Y luego tenemos un sistema de educación, de talleres también, pero ya más enfocado a los padres, ¿vale? Que también está muy bien, donde los padres pueden asistir allí, donde los padres pueden recibir esa educación para luego a sus hijos en su casa enseñársela, ¿vale? Y luego tenemos establecido un sistema de enseñanza, ¿vale? Que el sistema de enseñanza, ya hemos dicho que enseñanza, a diferencia de la educación, quiere decir la instrucción y enseñar los oficios. Entonces, ese sistema de enseñanza hay muchísimos tipos, ¿vale? Tenemos el anarcosindicalismo, por ejemplo, donde el sindicato es el que enseña. Luego tenemos también pues el anarcocapitalismo, temas de educación capitalista, ¿no? Educación de pago, ¿no? También es otro modelo de enseñanza. Luego también tenemos pues un modelo más comunal, a lo mejor, donde la enseñanza se da pues de una manera más colectiva, ¿vale? Entonces hay muchísimos modelos de enseñanza, ¿vale? Que se pueden dar en una comunidad. Lo importante es que esos modelos no sean impuestos. Ahí es donde está el tema. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Entonces, pasamos a las conclusiones. Vale. Entonces yo, bueno, voy a decir como conclusión, ¿vale? Que quiero decir unas cosas importantes. Y es que, primero, la educación eso no puede ser impuesto en la vida, porque eso es adoctrinamiento, ¿vale? Pero es que la enseñanza tampoco. Y nosotros, yo lo que pienso es que tenemos un problema en la actualidad, porque de verdad no se está dejando estas alternativas que estamos viendo para que los niños puedan aprender de otra manera. Yo no tengo problema en que un padre me diga: oye, es que Pepe, yo quiero llevar a mi hijo a una escuela tradicional. No hay problema, tú llévalo a una escuela tradicional, pero deja que los demás lo llevemos donde nosotros queramos. Y por supuesto que se fomente la educación en casa, porque aquí en España tenemos un problema gravísimo con eso. Y es que aquí en España, por ejemplo, la educación en casa se ve como algo horrible. Se ve como, ese padre quiere educar en casa, pues ese padre es porque le va a adoctrinar al niño, ese padre le va a meter ideas religiosas, por eso lo quiere educar en casa, ¿no? Y de verdad, tenemos un prejuicio con este tema que me parece algo problemático, la verdad. Entonces, yo lo que quiero recalcar con esta charla es que abrir la mente a las personas y decirles que de verdad que no existe solamente un modelo de educación, existen muchos modelos de educación, ¿vale? Bueno, y vamos con los libros. Sí, Pepe, ¿me escuchan, cierto? Sí. Sí, yo también quería también dar una pequeña visión, también una pequeña síntesis, no me quiero alargar mucho. Este tema lamentablemente es para hablar harto, pero hay que respetar los tiempos. Y yo también estoy súper de acuerdo contigo, Pepe, en el sentido de que hay que diferenciar esto de educación y enseñanza, ¿cierto? El tema de que, claro, finalmente educar, para mí, yo también lo veo principalmente con el tema de los padres, ya los valores que los padres le van a dar a esa criatura que está en formación, y luego esa personita verá lo que quiere ser en la vida, qué le gusta, porque finalmente los papás tampoco son dueños de los hijos, ¿ya? Yo sé que es como muy liviano llegar y decirlo, pero al menos así lo veo yo. Y en la parte de la enseñanza, claro, y tiene que ver más con un sistema, con algo estructurado, con algo sistematizado, y que generalmente va a ocurrir en colegios. Y también complementar ahí con lo que decía Pepe, en el hecho que claro, que hay otras maneras de educar, hay otras maneras de enseñar, otras maneras de entregar conocimiento, como usted como usted le quiera dar el nombre o lo quiera llamar, ¿ya? Entonces no cerrarse a la posibilidad de que solo en un colegio su hijo o su hija va a salir con los valores
indicados y va a salir preparado para enfrentarse a una sociedad. Al menos yo, en mi experiencia, ¿qué veo yo? Que muchos jóvenes hacen las cosas solo por la nota, porque tenemos este tema de la calificación y eso deriva en competencia, deriva en frustraciones. Tenemos, por ejemplo, en Chile todavía el problema de las evaluaciones estandarizadas, ¿ya? Que hace el CIMSE, por ejemplo, el tema de la prueba DIA, se llama DIA, pero se las voy a leer textual, se llama Diagnóstico Integral de Aprendizaje, ¿ya? Esa prueba, lamentablemente, es una evaluación estandarizada que viene del Ministerio de Educación, que se toma en todos los niveles, ¿ya? Menos en cuarto medio, si no me equivoco, y en tercero medio se toma una parte socioemocional. Pero en los cursos más pequeños, o sea, me refiero como primero, segundo medio, y de sexto básico hacia arriba, se toman algunos contenidos como lenguaje y matemática principalmente, ¿ya? Pero son pruebas estandarizadas, entonces volvemos al mismo problema, volvemos a evaluar a esos chicos que están en la sala de la misma manera, ¿ya? Y ahí nos estamos metiendo al bolsillo el decreto 67 que lanzó el Ministerio de Educación, ¿cierto? Donde hablan de que hay que preocuparse del proceso y no del resultado, pero se contradicen enormemente porque seguimos manteniendo el sistema de notas y calificaciones. Entonces, la verdad es que por un lado el Ministerio dice otra cosa, pero eso en la práctica, querida gente que nos ve, no se lleva a cabo. Y eso, insisto, genera frustraciones tanto en los profesores como también en los alumnos que muchas veces no quieren estar en los colegios porque es lo mismo todos los años y sienten que en el fondo es repetir y repetir lo mismo. Y yo creo que por eso también muchos profes desertan de la educación y muchos chicos también quizás en pandemia empezaron a dilucidar la posibilidad de aprender a distancia, el tema del homeschooling, etc. Así que yo creo que en parte la pandemia sirvió un poco para romper este esquema de la escuela tradicional y de que todos tienen que ir al colegio, porque hay chicos que se sienten mucho mejor aprendiendo en la casa que en el colegio, ¿ya? Y como decía el Pepe, ¿cierto? Nadie dice que la educación tiene que ser igual para todos. Nosotros no apuntamos a eso, nosotros apuntamos a una diversidad, que la gente decida libremente cómo quiere educar a su hijo, a su hija, qué tipo de educación le quiere dar, a dónde lo quiere llevar, quién quiere usted que le enseñe a su hijo. En fin, son muchas opciones. Lamentablemente hay que seguir luchando con este tema día a día porque tenemos una educación estatal que arrasa con toda la diversidad que uno podría perfectamente explotar como seres humanos que somos, ¿ya? Y en cuanto a los libros, acá con el Pepe vamos a mencionar algunos libros para que tengan, no sé, un poco de enganche, ¿cierto? Si quieran motivar, quieran averiguar más. Y acá les vamos a presentar estos libros. ¿Ya, Pepe? Dale nomás. Venga, perfecto. Pues muchas gracias, Paz. Para empezar, voy a presentar a estos libros de Paideia, por ejemplo. Estos 3 libros son de la escuela de Paideia, los 3. Uno que se llama Paideia, 25 años de educación libertaria. Otro que se llama Paideia, una escuela libre. Y otro que es Aprendizajes para una sociedad libre, que son libros donde, bueno, en unos puedes ver cómo funciona una educación, una pedagogía libertaria, ¿vale? Y en el otro, pues te dan como unos aprendizajes, ¿no? Para una sociedad, es decir, que te da como si fuera una serie de aprendizajes para que dentro de una organización social vayan haciéndose, ¿no? Y demás. A ver, pasa a la siguiente. Produciendo, sí, eso. Vale. Tenemos Para educar en la libertad, de Josefa Martín, también muy bueno. Y bueno, no puede faltar Iván Illich nunca. O sea, porque Iván Illich para mí es increíble, vamos. Es la hostia, tío. La sociedad desescolar total. La sociedad desescolarizada y otros textos sobre educación, ¿vale? Este hombre también tiene otro libro muy bueno sobre sanidad. Así que quien lo quiera mirar y eso y rebuscar, que le eche un ojo porque es muy bueno. Y luego está la escuela moderna de Francisco Ferrer Guardia, que ya hemos hablado anteriormente, que también habla sobre el tema de pedagogía libertaria y todo eso, ¿vale? Bien. Y ahora Paz va a presentar los siguientes libros. Sí, acá también les voy a dejar
estas lecturas, ya, por si les llama ahí la curiosidad, se motivan con el tema, sería muy bueno abrir un poco la mente y expandir a otras posibilidades, ya, porque insisto, acá no estamos imponiendo nada, simplemente son visiones, uno lo puede defender, ¿cierto? Pero en el fondo son opciones, ¿ya? Y todo es debatible también, ¿ya? Bueno, tenemos ahí de Noam Chomsky la deseducación, como romper un poco el esquema, ¿ya? Por el prefijo des. Tenemos de Ana Sigüenza, la pedagogía libertaria, y de Filippo Plassati, un libro que se llama Actualidad de la pedagogía libertaria, ¿ya? Y por último, no podía pasar a Rothbard, o sea, Rothbard en mi corazón. Muchos anarcocomunistas se pueden enojar con esto, pero es un grande. Hay que reconocer a Rothbard, un hombre valiente que por ahí se agarró tanto con los de izquierda como con los de derecha. Y bueno, él tiene este libro que se llama Educación Libre y Obligatoria. Yo lo recomiendo enormemente. Es cortito, es un ensayo. Se lo puede leer en una tarde tranquilamente o en un par de días, pero ahí tiene una opción súper amena y mucha historia. Hay mucha historia acá de la educación libre y obligatoria. Bueno, obligatoria, ¿cierto? Más que nada, pero hay harta historia acá en la parte europea, en Estados Unidos, así que es un libro bastante interesante. A los que les gusta la historia también pueden enganchar por ese lado. Y esta es una portada de una tesis que encontré chilena del año 2014, ¿ya? Que es de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y se llama así tal cual, Pedagogía Libertaria, ¿ya? Así que por ahí pueden buscarlo, está en internet, tiene como 64 páginas más o menos esa tesis, así que también súper amena de digerir por si se interesan en el tema. Así que, estimados, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Y gracias, Pepe, por tu apañe, Pepe. Muchas gracias. Nada, tía. Es un placer. Y gracias, hombre, a Ítalo, por Dios. Sí, que también. viene de trabajar y está el tío trabajando otra vez. Oye, sí. Ítalo, yo puedo ya sacar la presentación, ¿cierto? Por supuesto, si así lo desea, querida Paz. Vamos a pasar, yo creo, a la ronda de preguntas, pero sin antes, obviamente, emitir ahí un pequeño comentario, porque esto es un tema que a mí en particular me gusta mucho, me apasiona, me interesa bastante. Hablando de las casas de escuela, nosotros estamos haciendo una fundación que se llama Fundación Novum, y tenemos ya una casa de escuela con la que trabajamos en la Legua Emergencia, en la que tratamos de diseñar un poco esto y darle las mejores opciones a los chicos. Es un tema que a mí me gusta. Yo sé que hay preguntas ahí en el chat, pero como saben, el poder corrompe. Y yo acá estoy en una situación de poder, por lo tanto ya estoy absolutamente corrompido. Anda, hombre, y con el trabajazo de traslado, vamos. A no ponerse primero. Totalmente. Pero antes de la pregunta también me gustaría hacer un pequeño paréntesis de la relevancia del tema que han tocado acá Paz y Pepe en la plena crisis, ¿no es cierto?, que estamos viendo en Occidente, donde se han vilipendiado los principios liberales que fundaron Occidente, que han permitido estos niveles de prosperidad, estos avances, este progreso. Y gran problema de eso es justamente lo que ustedes mencionan, que es esta centralización coercitiva de la educación a través de acreditaciones por parte de los estados, de pruebas estandarizadas, de una serie de las distintas leyes que mencionó también Paz, etc. Totalmente. Es sumamente relevante porque si bien uno puede estar acá discutiendo, que es una discusión que no se está dando en ningún lado, que es los distintos modelos educativos, las distintas formas de enseñar. Me gustó mucho que hicieron esa diferencia entre educación y enseñanza. Y además partir por lo básico, porque ustedes bien lo dijeron, educación, mencionando a los padres, y a mí me llama mucho la atención porque me toca mucho hacer encuestas callejeras. Me he dado cuenta que los más agresivos son los jóvenes de colegio, jóvenes que no han tenido mayores experiencias de vida, que tienen una soberbia, una vehemencia, una falta de tolerancia y una falta de respeto hacia los mayores. No sé ustedes, pero yo tengo 28 años, a los 14, 15 años, jamás se me hubiese pasado por la cabeza faltarle el respeto a un adulto, sin importar quién fuera. Jamás. Yo podía estar haciendo rayados en la calle, cualquier estupidez que uno hace cuando es joven, pero jamás se me hubiese ocurrido decirle a una señora vieja
o, Tal por cual. exactamente, jamás. O sea, pero eso Lo es que sí. porque de hecho aquí tenemos un problema en España con ese tema. Y es que la educación, no solo la enseñanza, la educación, también ahora los padres quieren que la dé el Estado. Sí, es verdad. Y así se desvinculan de todo y aquí Se todo desligan. feo, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Si tú tienes unos hijos, tú tienes que responsabilizarte de esos hijos. Si no, no los Totalmente. tengas. Totalmente. Es que y ahí yo me quedo con esa frase y me acuerdo de una entrevista de Antonio Escotado, que es un autor que a mí me encanta, que decía: la riqueza de un país está en su educación. Y educación es cuando uno se sube al metro, se baja al metro, permiso, disculpe, gracias, perdón, dar las gracias, pedir por favor, saludar con respeto, dar el asiento. Exactamente, no tirar la basura a la calle. Eso hace a un país rico. Y si lo vemos hoy, lo que está sucediendo en todo Occidente, porque no me quedo solamente con el caso particular de Chile, eso se perdió. Así es. Y eso es lo primero que hay que recuperar, y tenemos que entender que la educación tiene que ser libre. Los proyectos educativos son diversos, abrazar al individuo con su diversidad. No me alargo más porque la charla es de ustedes, muchachos, así que pasemos a las primeras preguntas que tengo acá marcadas. Venga, vamos allá, tenemos una de don Cristian Ignacio Altamirano, que nos pregunta, dice: si el cuarto poder son los medios de comunicación, ¿podemos decir que el sistema de educación es parte de este poder? Todo suyo. Yo al menos yo lo veo así. Mientras la educación siga siendo monopolizada por el Estado siempre lo va a ver como un medio, una fórmula más para mantener el control y para tener este poder en la población, en los jóvenes. No sé si caer en un adoctrinamiento, como siempre se dice que los profes adoctrinan. Yo soy profe y lo que menos hago es eso. De hecho, siempre tengo ese cuidado en qué cosas decir, hasta cuándo criticar, porque se puede malinterpretar. La verdad es que uno a veces puede decir algo en la sala y lo pueden tomar como que uno está adoctrinando, qué sé yo. Entonces, volviendo a la pregunta, yo considero que mientras la educación siga siendo regida por un Estado a través de sus programas, sus currículum, de sus objetivos priorizados que se tienen que cumplir al pie de la letra, es un poder más para el Estado. No creo que lo vean como algo, vamos a educar a la gente. No, yo creo que es tener en la ignorancia a la gente. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en la media, en la básica, yo jamás conocí autores de los que ahora conozco. Jamás, ni en historia, ni en filosofía, ni en lenguaje. Entonces, lamentablemente los profesores estamos así metidos en un cuadrado y tenemos que solo enseñar eso. Y si tú te sales un poco, hay problemas. A mí me ha pasado muchas veces, he tenido problemas con directivos, con otros profesores, con papás, porque las personas están muy encasilladas en lo que tiene que ser la educación entregada por el Estado, la educación pública. Entonces, yo al menos sí lo veo como una herramienta más que tiene el Estado, ya, para controlar, para someter al individuo. Bueno, yo quería decir algo. Vale, y es que yo antes pensaba que en realidad, bueno, con esto del individualismo y demás, cuando un niño va descubriendo cosas, pues como que no se puede manipular, pero luego me di cuenta de que sí. Realmente sí es manipulable, y realmente manipulan a los niños para que sean luego posteriormente futuros votantes, ¿vale? Claro. Y eso es un problema, y realmente no es la educación, esto no es educación, hay que llamarlo así porque no lo es. Esto es adoctrinamiento, ¿vale? Y el adoctrinamiento actual sí está pensado y está enfocado para adoctrinar a los niños y que en un futuro voten a estos partidos políticos, claro, o voten estas ideas, ¿no? O sea, apoyen estas ideas, ¿vale? Aquí en España tenemos un problema porque ahora están metiéndose en la educación y ahora quieren hacer matemáticas de género. Y tú te quedas con una cara que dices, ¿what the fuck? ¿No? O sea, las matemáticas de género, ¿qué es eso, tío? Pues sí. Y ese es el problema que yo le veo al tema de la educación y la enseñanza. Por eso para mí es muy importante separarla, para que luego no se adoctrinen a los niños. Bueno, sí, ¿tenemos alguna pregunta más por ahí? Es complejo. Así es, tenemos otras preguntas. Es complejo. Yo quería también aprovechar que está la Paz también, que es profesora.
toda educación una forma de adoctrinamiento? Y si la respuesta es no, ¿qué lo diferencia? ¿Cómo sabemos cuándo se está adoctrinando y cuándo no? Wow, a ver, yo creo que la educación en general, como decía Pepe, es una forma de adoctrinar. Porque, por ejemplo, en cualquier colegio de Chile, a ti no te van a pasar nunca la historia del anarquismo. Nunca. No. Yo hablo con las colegas de historia, yo les pregunto, oye, ¿qué pasan ustedes? Por ejemplo, ya, típico, el surgimiento de la democracia. Y ahí yo veo cómo enseñan historia. Finalmente solo ensalzan la figura de Allende y demonizamos a Pinochet. No estoy defendiendo a Pinochet, por favor, que quede súper claro. No, que quede súper claro, porque después la gente dice, ¡ay, libertaria facha! No, nada que ver. Pero, lo mismo, di lo que tú piensas y ya. Si estamos hablando de historia, de entregar una historia un poco objetiva, no sé, bueno, entonces contemos toda la historia como tiene que ser, pues, con lo bueno y con lo malo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, claramente ahí no hay una educación o una enseñanza, para usar de manera más como correcta el término, no hay una enseñanza tan completa de cómo fue la historia. ¿Ya? Entonces al menos yo sí veo que hay un adoctrinamiento, que se fomenta todo el rato la democracia, como decía Pepe, ¿para qué? Para que luego esa gente salga y lo único que piensan es que a través del voto van a ser libres y van a tener un amo cada 4 años, y eso es lo único que tenemos ahora, un amo cada 4 años. Yo no reconozco a ningún presidente, obviamente, pero muchas personas lo ven así y ven a la democracia como este sistema perfecto donde todos tenemos que estar unidos y felices, y eso es mentira. Ya somos diversos y la democracia lo único que fomenta es el choque constante de fuerzas que quieren oponerse una sobre la otra. Entonces, el Dios te cayó. Sí. No, es un tema la situación de los colegios de adoctrinar, y lo otro también, como decía Pepe, el tema de los papás. Ya lamentablemente hay muchos papás que poco más tienen a la criatura y después ya, toma, colegio, hazte cargo de formar a esa persona. No, el primero que tiene que formar son los padres o tutores o quienes estén a cargo de esa persona. Ese es el problema de la estatización. Claro, en el colegio podemos fomentar valores, podemos desarrollar valores, etcétera, pero la base viene de la casa. Como decías tú, Ítalo, a mí no me cabe en la cabeza que se esté perdiendo tan fuertemente el tema del respeto. Algo tan básico como saludar, como despedirse, como pedir, oye, disculpa, sorry, no, me equivoqué. No sé, cosas tan chiquititas que se están perdiendo lamentablemente. Y yo lo veo, por ejemplo, a mí me pasa, yo he sido profesora jefe siempre, en todos los años de mi carrera, siempre he sido profe jefe, de niños de básica, de niños de media, y uno a veces ve a los chicos, después ves a los padres, y ahí dice uno, wow, ahora me calza todo, ¿por qué este niño, por qué esta niña es así? ¿Me entiendes? Entonces, mira, la parte que a mí me sigue como dando vueltas en mi cabeza, ¿cómo vamos a ayudar a estos niños que a lo mejor llegan a un colegio y los tratamos de salvar un poco, pero llegan a la casa y todo el proceso que uno pudo avanzar se desapareció totalmente? Porque los papás no se preocupan, no están presentes, no quieren estar presentes. Yo tengo la respuesta. ¿No? Esa es mi gran Estado. ¿Ah? Aboliendo el Estado. Claramente hay que abolirlo. Oye, pero desaparecer. Yendo un poquito más a la esencia de la pregunta, si hay un colegio libertario, ¿este colegio libertario también estaría adoctrinando? Si es así, ¿es todo adoctrinamiento malo o no estaría adoctrinando y todo adoctrinamiento es malo? A ver, yo depende de lo que tú entiendas por colegio libertario y por adoctrinar o no adoctrinar. A ver, para mí adoctrinar quiere decir que tú le estás metiendo una serie de ideas a esos niños, claro, ¿vale? Ideas que a lo mejor tal vez no le corresponden, ¿vale? Porque si tú estás enseñando, tú no me puedes decir que estás educando, porque no estás educando. Para mí no, estás enseñando. Entonces, que yo te dé a mi hijo y tú, por ejemplo, a mi hijo le metas ideas socialistas en la cabeza, pues no lo estás enseñando, ¿vale? Le estás metiendo tu ideología. Entonces, deja en paz a mi hijo, que yo a mi hijo ya yo le hablaré
de lo que tiene que pensar un niño con la experiencia, él aprenderá, ¿vale? Evidentemente, el adoctrinamiento es cuando se le meten a los niños una serie de ideas, normalmente políticas, ¿vale? Para que sigan un objetivo, ¿vale? Ese es el adoctrinamiento. Entonces, ¿cómo puedes detectar eso en una escuela? Porque eso puede pasar en cualquier escuela. Eso puede pasar en una escuela de una comunidad anarquista también. Porque el poder corrompe y puede aparecer un caso así perfectamente. La diferencia es que en el Estado no puedes escapar de él. Tú, un instituto estatal, lo tienes que financiar, te guste o no te guste. Claro. ¿Vale? En una comunidad anarquista o en una educación privada, tú puedes escapar de ese colegio, porque tú puedes dejar de financiarlo y ese colegio al final tendrá que cerrar, si no puede mantenerse. ¿Vale? Pero ese es el problema con la educación pública estatal, que además encima te imponen un currículum. Es decir, no te salvas ni en la privada. En la privada te enseñan lo mismo que en la pública. Por lo menos aquí en España es así. ¿Vale? Y ese es el problema. Bueno, podríamos decir entonces... no sé si he respondido bien. Sí, por supuesto. Podríamos decir entonces que una educación o que adoctrina a los jóvenes es una educación que entrega información parcial con respecto a un tema, con un objetivo identificado, ¿no es cierto? Con un objetivo político, yo diría, precisamente con un objetivo político por detrás. Y sumándome un poco a lo que decía Pepe, en una sociedad libre, por ejemplo, donde no hay un Estado, somos tan diversos que yo estoy segura que se van a abrir muchas escuelas del tipo que sean, ¿ya? Se van a abrir muchos, no sé, a lo mejor personas que van a querer enseñar en su casa, en un tallercito, me da igual. Y toda esa escuela o lo que sea van a tener visiones diferentes para captar la atención de los múltiples jóvenes y niños, adolescentes, etcétera, que existen en este país. Entonces, ¿qué creo que pasaría? Que la competencia va a ser fuerte en el sentido de cómo tú vas a atraer a esas personas para que quieran ser parte de tu escuela o taller o homeschooling, no sé, ¿ya? Entonces, creo yo, como decía Pepe, si yo veo, por ejemplo, que en esa escuelita en particular, yo veo que están más metiendo ideas de manera forzosa y no mostrando las diferentes ideas que pueden haber, yo creo que, claro, saco a mi hijo libremente y lo pongo en otro colegio donde yo no vea ese tipo de actitudes. Pero ahora no... Claro, o lo meto simplemente en mi casa y lo educo yo y a lo mejor me apoyo en algún profesor que yo quiera contratar, no sé, en fin. Yo creo que la libertad es la respuesta para todos los problemas que nos aquejan, pero la libertad exige responsabilidad individual y el mayor de los problemas es que las personas no se quieren hacer cargo de sus vidas, no se quieren hacer cargo de tomar sus propias decisiones y esperan que un político nos salve y eso no va a pasar. Entonces yo defiendo el punto de las diferentes formas de enseñar, de las diferentes como instituciones o colegios o escuelas o cosas en casa que puedan surgir, pero que seamos nosotros quienes decidamos libremente dónde queremos colocar a nuestros hijos, en fin, o cómo queremos educarnos finalmente, o los qué hijos. tipo de enseñanza queremos. Sí, claro. o los hijos también, claro. Porque yo en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta que mi hijo decida dónde querer estudiar y demás, porque eso le da pie a que se motive. Sí. Y luego el niño estudia con más motivación, ¿no? Y hace las cosas y aprende muchísimo mejor. Yo creo que un niño tiene que dar ese paso también. Sin duda alguna, en un sistema de educación libre existiría una variedad de proyectos educativos, idealmente en relación con los distintos conjuntos de valores que tienen los distintos grupos de personas, ¿no es cierto? Cada persona, su preferencia. A lo que iba así, una ética libertaria que se aleja del el adoctrinamiento propiamente tal, es una que contrapone ambos puntos o dos visiones o visiones diversas con el objetivo único de alcanzar la verdad, ¿cierto? Con un juego de valores propio, de una moral clara, digamos, a través puede desarrollar de distintas formas, ¿cierto? Pero respetando los derechos fundamentales, finalmente. Pasando a la siguiente pregunta. Venga, uno. Juan Pedro nos dice, ¿cómo visualizan un colegio libertario? Que era un poco a lo que yo estaba yendo. Por ejemplo, el colegio Murray Rothbard. ¿Qué método debería usarse? Yo pienso que el tema ese de los métodos y todo eso, creo
que eso debe de ser completamente libre. O sea, cuando tú ves una comunidad, ¿vale? Y tú acudes a esa comunidad y tú la ves de cerca y ves cómo se forma y cómo se organiza, pues como dice Paz, vas a ver muchos proyectos, vas a ver Eso. padres que llevan a los niños a este colegio o a este otro o a este otro, y este colegio enseña una cosa, este colegio enseña otras cosas. Las enseñan de manera diferente, ¿vale? Esa es la riqueza. Yo creo que no se debería decir, pues, este método es el mejor, o esto es lo mejor, Claro. o... No, yo creo que eso las personas tienen que ir experimentando. Mm. ¿Vale? Y las personas decidiendo, insisto, Sobre todo el libremente. alumno, perdón. Y sobre todo el alumno, claro. Ahora yo no sé si sería muy partidaria de hacer un colegio con el nombre de Rothbard, no sé. Siento que sería como encasillar mucho el colegio. No Sí. sé. Quizá le pondría otro nombre. Puede ser un Pero, proyecto educativo. claro, como dice el Pepe, quizás sacar lo bueno de los métodos que nosotros hablamos, por ejemplo, Montessori, o el Zumburi, o el Waldorf, no sé, quizás sacar como un poquito de todo, ¿cierto? Pero insisto, que sea libre, que no exista esta cosa de tanta autoridad o de tanto verticalismo en la educación, que no existan planes para todos los colegios por igual, porque, insisto, por más que existan colegios públicos, colegios municipales, o sea, colegios municipales particulares o subvencionados particulares, tienen que guiarse por el mismo programa, el mismo currículum. Entonces, ¿hay libertad para enseñar? No hay. Uno como profe tiene que innovar un poquito para que no seamos tan fomes, porque si no los niños más desmotivados van al colegio, ¿ya? Entonces, Colegio Gatito Libertario. Perdón, es que acabo de ver el comentario. Bueno, Sí, en honor a los gatos. Oye, Si chiquillos, algún día hago ya una estamos academia, llegando yo ahí voy a la hora. Ya hay acá un comentario de Susan que dice: a los alumnos les digo que parte del aprendizaje depende de ellos, como investigar, cuestionar, estudiar diario, y el resultado se va viendo de forma progresiva. Y ya para cerrar, última pregunta acá de Cristian Ignacio Altamirano, tenemos: si liberamos la educación descentralizándola, ¿se derrumbaría el Estado? Hombre, sería pues, un por supuesto. peligro. Totalmente. Yo creo que por supuesto, porque ahí es donde están uno de los males. No el único, claro. No es es una batalla importante. Oye, totalmente importante, si por algo el Estado no suelta ahí el monopolio de la educación, porque es la manera de controlar aún más a las personas metiéndoles desde pequeños, porque por favor no nos hagamos los lesos, desde pequeños que nos meten el tema de que la democracia es perfecta, el día del carabinero, por ejemplo, que ya no se ve mucho en los colegios, menos mal. Claro. Pero todas esas ideas, el tema del voto, entonces claro, como dice muy bien ahí Cristian, si logramos descentralizar realmente la educación con una libertad real, que no me imponga un burócrata lo que yo tengo que enseñar o cómo lo quiero hacer, claramente que vamos a hacer un peligro y ojalá que se derrumbe el Estado. Ojalá, sería ideal. Maravilloso. Maravilloso, chicos. Oigan, bueno, ya estamos terminando. Muchas gracias a Pepe, a Paz por esta maravillosa charla. Hay un aplauso también, último aplauso del público que está enloquecido. Vale, gracias. ¡La gaviota! ¡Oro! ¡Para! Gracias a todos. También dar las gracias y demás a todos los que han venido a vernos. Y espero que les hayan gustado. Espero que les haya gustado. Absolutamente. Yo quiero terminar solo agradeciendo, Ítalo, por tu tremenda entrega. Has estado ahí en casi todos los congresos, así que gracias por tu tiempo. Gracias al Partido Libertario igual por prestar la plataforma, ¿cierto? Así que también. Se agradece a la audiencia, se agradecen a ustedes, chiquillos del partido. Y bueno, a mí me encantó participar del congreso, ojalá más adelante estar de nuevo. Y gracias a ti, Pepe, por hacer de esta exposición súper amena. Así que gracias. A ti, que la has hecho brillante, tío. Sí. Congreso histórico, por lo demás, agradeciendo también a Voluntarismo Libertario y a todos sus integrantes, a Paz, Pepe y todos los que se vienen por esta disposición a estar lo suficientemente locos como para
pescar un poco del escaso tiempo libre que uno tiene para estar acá. Así que recuerden poner me gusta, compartir, suscribirse para que esto siga creciendo y se pueda seguir difundiendo lo que es las ideas de la libertad y esta charla en particular, que sin desmedro a la otra charla, lo que toca un tema tan importante y tan poco mencionado, en especial en nuestra sociedad, entre nosotros. Así que sin más, gracias Paz, gracias Pepe, nos estaremos viendo el día de mañana, no, perdón, hoy día a las 8, 9, a las 9. No, sí, ¿no? hay otra hora. Hoy a las 9 de la noche, horario Chile. Sí, a las 9 Giovanni con recursos naturales. Así es, con recursos naturales, y Giovanni vamos a estar ahí con él. Así que recuerden, nos estaremos viendo dentro de poco. Un saludo, que estén muy bien, chiquillos. Chao chicos, gracias. Un saludo a todos.